comer remolacha podría ser un error fatal. ¿Suena exagerada esta frase? Tal vez. Pero es exactamente lo que muchos adultos mayores descubren demasiado tarde. La misma raíz que tiene fama de superalimento esconde trampas peligrosas cuando se consume de forma incorrecta. El problema no es la remolacha en sí, sino los 12 errores comunes que transforman un aliado natural en un riesgo silencioso para el corazón, los riñones, la presión arterial e incluso la memoria. A fin de cuentas, ¿cuántas veces ha escuchado que la remolacha es excelente para la circulación, fortalece la sangre y ayuda con la energía del día a día? Todo eso es cierto, siempre y cuando se use con inteligencia. El cuerpo maduro funciona como un engranaje delicado, necesita equilibrio, dosis correctas y las combinaciones adecuadas. Cuando ese equilibrio se pierde, hasta el alimento más nutritivo puede convertirse en una amenaza. Y es precisamente en este punto donde la mayoría de los adultos mayores tropiezan sin darse cuenta. Piense en algo simple, un vaso de jugo de remolacha tomado deprisa en el desayuno. La escena parece saludable, pero dependiendo de la cantidad, de lo que se haya mezclado en él o de su historial de salud, este simple gesto podría disparar la glucosa en la sangre, desplomar la presión arterial o sobrecargar los riñones. Y nadie advierte sobre esto. Al contrario, cuanto más natural parece, más confiados nos sentimos, y es en esa confianza donde se instala el error. El impacto es aún mayor porque la remolacha tiene un efecto inmediato y silencioso. Usted puede sentir una energía extra, una circulación más ligera, pero al mismo tiempo no percibe las pequeñas señales de alerta, un mareo repentino, un malestar después de la comida, un dolor discreto en la espalda que indica un esfuerzo de los riñones. Estos síntomas son fácilmente ignorados o atribuidos al cansancio de la edad. Pero el cuerpo habla, y quien aprende a escucharlo evita consecuencias graves. Es por eso que esta guía es tan esencial. Aquí descubrirá los 12 errores más peligrosos en el consumo de remolacha, errores que millones de personas cometen creyendo que cuidan su salud, cuando en realidad están abriendo el camino a desequilibrios y enfermedades. Cada error revelado no solo mostrará el riesgo oculto, sino también cómo corregirlo de manera práctica, transformando la remolacha en una verdadera defensa natural para su vitalidad. Y quizás lo más impactante sea darse cuenta de que usted ya ha cometido algunos de estos errores sin saberlo. Pero no se preocupe, el conocimiento es poder, y a partir de ahora, cada cucharada o cada vaso puede consumirse con conciencia y seguridad. Si esta advertencia ya le ha abierto los ojos a un detalle que nunca había considerado, tómese un momento para reflexionar. Así es como ayuda a difundir información que salva vidas después de los 60 y fortalece el compromiso de cuidar el cuerpo con sabiduría. ¿Alguna vez ha escuchado la frase si es bueno, cuanto más, mejor? Este es quizás el mayor error cuando hablamos de la remolacha. Es rica en nitratos naturales que dilatan los vasos sanguíneos, mejoran la circulación y alivian la presión arterial. Sin embargo, el cuerpo humano, especialmente después de los 60, no funciona en extremos. La misma sustancia que ayuda puede, en exceso, provocar una caída brusca de la presión, causando mareos, desmayos e incluso caídas peligrosas. Y sabemos que una caída en esta etapa de la vida puede significar semanas de recuperación, fisioterapia y limitaciones que roban la autonomía. El problema es que casi nadie mide la porción correcta. El jugo de remolacha, por ejemplo, suele consumirse en vasos grandes, a menudo mezclado con otras frutas dulces. Lo que debería ser una dosis terapéutica se convierte en una avalancha de nitratos y azúcares que el organismo no puede equilibrar. La persona siente ese bienestar inmediato, pero no se da cuenta de que su cuerpo ha sido forzado más allá de lo necesario. La sensación de energía puede durar minutos, mientras los efectos secundarios se acumulan en silencio. El hígado y los riñones, responsables de filtrar y metabolizar todo lo que ingerimos, sufren esta sobrecarga. Cuando el consumo de remolacha es diario y exagerado, estos órganos trabajan el doble, y esto no es algo que aparezca en un simple análisis de laboratorio o como un síntoma inmediato. Es un desgaste lento y acumulativo que solo muestra sus marcas cuando ya es tarde. Lo mismo ocurre con la glucosa. Aunque la remolacha no es tan peligrosa como los refrescos o los dulces, contiene azúcares naturales que, en exceso, alteran los niveles en la sangre. Para quienes tienen prediabetes o diabetes, la consecuencia puede ser un pico inesperado, con un impacto directo en la energía, la visión y el estado de ánimo. Lo que parecía una elección saludable puede ser el detonante de un día entero de inestabilidad. Aquí es donde entra el concepto de equilibrio. La ciencia muestra que pequeñas dosis, como 70 a 100 gramos de remolacha cruda o cocida, ya ofrecen beneficios cardiovasculares y antioxidantes. Más que eso no significa más salud, significa más riesgo. Es como un medicamento, la dosis correcta cura, pero la dosis incorrecta intóxica. El desafío es que la mayoría de las personas no reconoce este límite.
El hábito de comerla todos los días, servir porciones grandes o creer que cuanto más colorido es el plato, mejor, acaba llevando a un exceso invisible. Invisible porque no duele en el momento, pero corroe la salud poco a poco. Y aquí surge la pregunta, ¿será que su cuerpo ya está pidiendo equilibrio, pero usted no se ha dado cuenta? Un mareo después de comer, una oscilación inesperada de la presión, una molestia estomacal, estas podrían ser las señales. Ignorarlas es como caminar sobre hielo fino, sin saber en qué paso se va a quebrar. Esta es solo la primera trampa práctica en la que muchos caen. Pero también existen combinaciones muy comunes que transforman un simple vaso de jugo de remolacha en una bomba oculta para la salud. Y de eso hablaremos a continuación. Imagine la escena, se despierta temprano, corta una remolacha fresca y la pone en la licuadora con algunas naranjas, quizás una manzana o incluso una cucharada de miel para realzar el sabor. Suena saludable, ¿verdad? Pero esta combinación, que muchos hacen sin pensarlo dos veces, puede ser uno de los errores más peligrosos para quienes ya han pasado los 60. La remolacha, por sí sola, ya contiene azúcares naturales. No es una villana cuando se consume de forma equilibrada, pero al mezclarla con frutas ricas en fructosa o con azúcar refinado, el impacto en el organismo se multiplica. Lo que debía ser una dosis controlada de energía se convierte en un cóctel de glucosa que invade rápidamente el torrente sanguíneo. Para alguien con diabetes o prediabetes, un jugo matutino como este puede disparar los niveles de azúcar y provocar una montaña rusa metabólica. Y eso no es todo. El exceso de glucosa circulante aumenta la producción de radicales libres, inflama las células y debilita las defensas naturales del cuerpo. En lugar de proteger los vasos sanguíneos, este jugo puede irritarlos, favoreciendo la rigidez arterial y acelerando el envejecimiento. La paradoja es cruel, quienes buscan vitalidad terminan, sin saberlo, alimentando procesos que les roban energía, visión, memoria y resistencia. Otro punto importante es el efecto silencioso en el hígado. Este órgano necesita metabolizar todo el exceso de fructosa que llega a través de frutas en cantidades exageradas o combinadas con la remolacha. Un hígado sobrecargado convierte parte de este exceso en grasa, aumentando el riesgo de hígado graso, esteatosis hepática, un problema cada vez más común en los adultos mayores. Las consecuencias pueden incluir fatiga constante, dificultad para concentrarse e incluso alteraciones hormonales. La ciencia ya ha demostrado que el índice glucémico de los alimentos no depende solo de cada ingrediente por separado, sino de su combinación. La remolacha con frutas dulces crea un efecto acumulativo, elevando la glucemia mucho más rápido que si cada alimento se consumiera por separado. Es como sumar chispas hasta que el fuego se vuelve incontrolable. El cuerpo da señales, somnolencia después de consumirlo, sensación de fatiga, dificultad para concentrarse. Pero estas señales casi siempre son ignoradas, atribuidas al peso de la edad o a una mala noche de sueño. En realidad, es el organismo pidiendo auxilio ante una sobrecarga invisible. Esto no significa que la remolacha deba ser eliminada del menú. Al contrario, significa que debe ser utilizada con sabiduría. En lugar de combinarla con frutas muy dulces, una alternativa es unirla a alimentos ricos en fibra y proteínas ligeras, que ralentizan la absorción de la glucosa. Otra opción es consumirla en pequeñas porciones, cocida al vapor o en ensaladas equilibradas. El secreto está en no convertir algo saludable en un enemigo silencioso. Pero hay un error aún más traicionero, la relación de la remolacha con los cálculos renales, un riesgo que pocos conocen y que podría cambiar su forma de ver este alimento a partir de hoy. Poca gente lo imagina, pero uno de los mayores peligros ocultos en la remolacha está relacionado con los riñones. Esta raíz, tan dulce y colorida, es también una de las más ricas en oxalatos, sustancias que, en exceso, pueden acumularse y formar cristales en el tracto urinario. En otras palabras, para alguien que ya ha tenido o tiene tendencia a formar cálculos renales, consumir remolacha en exceso es como echar leña al fuego. Los cálculos renales no aparecen de un día para otro. Son el resultado de depósitos silenciosos que se forman con el tiempo, endureciéndose hasta convertirse en pequeños y dolorosos bloques. Quien haya sufrido una crisis de cólico nefrítico lo sabe, el dolor se compara con el de un parto o incluso peor. Ahora imagine vivir eso después de los 60, cuando el cuerpo es más vulnerable y la recuperación es más lenta. El problema es que la mayoría de las personas asocia los cálculos renales solo con el exceso de sal o la falta de agua. Pocos saben que los alimentos ricos en oxalatos, como la remolacha, las espinacas y algunos frutos secos, también son potentes detonantes. Y, a diferencia de la sal, que podemos sentir en el sabor, los oxalatos son insípidos y no dan señales inmediatas. Simplemente se acumulan, en silencio, hasta que un día el cuerpo no puede más. Esto no significa que todos los adultos mayores deban eliminar la remolacha de su dieta. Pero sí que quienes tengan antecedentes de cálculos renales deben tener un cuidado extra.
La ciencia muestra que el riesgo aumenta con la deshidratación. Sin suficiente agua, los riñones no pueden diluir los cristales formados por los oxalatos. El resultado, los cálculos crecen más rápido y con mayor frecuencia. Y aquí entra un detalle crucial: muchos adultos mayores reducen su ingesta de líquidos sin darse cuenta, ya sea porque sienten menos sed o para evitar ir constantemente al baño. Este hábito, sumado al consumo frecuente de remolacha, crea el escenario perfecto para la formación de cálculos renales. El cuerpo da señales de alerta: un dolor lumbar discreto, sangre en la orina, ganas frecuentes de orinar en pequeñas cantidades. Pero, como en otros errores, la mayoría ignora estos síntomas hasta que la crisis llega de forma violenta. La buena noticia es que hay formas sencillas de reducir el riesgo sin renunciar a los beneficios de la remolacha. Una de ellas es garantizar una hidratación constante, al menos de 1,5 a 2 litros de agua a lo largo del día. Otra es variar las verduras, alternando la remolacha con zanahoria, calabaza y otras raíces con menos oxalatos. Además, prepararla cocida al vapor puede disminuir parte de estas sustancias, haciendo su consumo más seguro. La clave es el equilibrio. Pero hay un detalle del que pocos hablan: mientras algunos deben preocuparse por los cálculos renales, otros deben prestar atención al efecto de la remolacha en la presión arterial. Un error común, que puede ser aún más peligroso, es consumir la raíz sin considerar su interacción con los medicamentos. La remolacha es conocida como el alimento que abre las arterias. Sus nitratos naturales se convierten en óxido nítrico en el cuerpo, relajando los vasos sanguíneos y facilitando la circulación. Para alguien con presión alta, esto parece un regalo de la naturaleza, una forma simple y natural de ayudar al corazón a trabajar mejor. Pero existe un riesgo oculto, especialmente para los adultos mayores que ya toman medicamentos antihipertensivos. Cuando la remolacha se consume en exceso junto con estos fármacos, los efectos pueden sumarse y provocar una caída brusca de la presión. Lo que antes era equilibrio se convierte en un peligroso desajuste: mareos, visión borrosa, una sensación de debilidad repentina. En algunos casos, el resultado es una caída súbita en casa, en el supermercado o incluso en la calle. Y todos sabemos que una caída después de los 60 puede significar mucho más que un susto: fracturas, hospitalizaciones y la pérdida de autonomía. Lo más traicionero es que este efecto no aparece de inmediato en todas las personas. Algunos adultos mayores pueden consumir remolacha durante días sin notar nada, hasta que una mañana la presión se desploma sin previo aviso. Esta imprevisibilidad hace de la combinación de remolacha y medicamentos un campo minado silencioso. La ciencia ya ha demostrado que el consumo de solo 250 mililitros de jugo de remolacha puede reducir la presión sistólica hasta en 10 mmHg en algunas personas. Para quienes no toman medicamentos, este efecto es positivo. Pero para quienes ya usan pastillas diarias, puede ser peligroso. Es como tomar una doble dosis del mismo medicamento sin darse cuenta. Las señales del cuerpo son claras, pero a menudo se ignoran: debilidad repentina, palpitaciones, dolor de cabeza o incluso la sensación de que todo da vueltas. ¿Cuántos adultos mayores no atribuyen esto a un mal día o al calor, cuando en realidad es su cuerpo pidiendo atención a gritos? Aquí es donde entra la importancia de observar cada detalle. Si usted consume remolacha y ya toma medicamentos para la presión, lleve un diario simple, anote la cantidad que ingirió, la hora del medicamento y cómo se sintió. Este pequeño gesto puede revelar patrones que pasan desapercibidos, pero que marcan la diferencia para su seguridad. Más que eso, es esencial hablar con su médico. Muchos profesionales desconocen los hábitos alimenticios de sus pacientes y, sin esa información, no pueden ajustar sus recomendaciones. Plantear este tema en la consulta es un acto de responsabilidad con su propia salud. Y aquí va una invitación: ¿alguna vez ha sentido mareos, debilidad o alguna alteración de la presión después de consumir remolacha? Compartir su experiencia puede no solo ayudarle a reflexionar, sino también a otras personas que podrían estar pasando por lo mismo sin darse cuenta. El punto es claro: la remolacha puede ser una poderosa aliada para el corazón, pero cuando se combina con la medicación incorrecta, se convierte en un detonante peligroso. Y eso no es todo: muchos todavía caen en otra trampa, creyendo que los jugos procesados y listos para tomar ofrecen los mismos beneficios que la raíz fresca. En realidad, estos productos esconden riesgos aún mayores. A primera vista, el estante del supermercado parece ofrecer una solución práctica: botellas coloridas con etiquetas verdes y palabras como natural, detox, energía. Muchos adultos mayores creen que están llevando salud a casa cuando compran jugo de remolacha ya preparado. Al fin y al cabo, es más rápido que pelar, cortar y cocinar la raíz. Pero esta comodidad tiene un precio alto, en muchos casos, peligroso. El primer problema es simple: estos jugos rara vez son 100% remolacha. Incluso cuando la etiqueta destaca la raíz como ingrediente principal,
casi siempre hay adición de otras frutas dulces, azúcares concentrados, colorantes y conservantes. ¿El resultado? Una bebida con apariencia saludable, pero que sobrecarga el organismo de glucosa y aditivos químicos. Para quienes tienen más de 60 años, este detalle es especialmente grave, porque el cuerpo ya no metaboliza estos excesos con la misma eficiencia que en la juventud. Otro punto es la pérdida de nutrientes. La remolacha fresca ofrece fibra, antioxidantes y compuestos bioactivos que se pierden en el proceso industrial. El jugo preparado entrega el color vibrante y el sabor dulce, pero con mucho menos valor nutricional. Es como si fuera una sombra del alimento original, sin la verdadera fuerza protectora para el corazón, la memoria y la inmunidad. Además, los conservantes utilizados para prolongar la vida útil de la bebida actúan como agresores silenciosos. El cuerpo los reconoce como invasores, activando procesos inflamatorios. Para un organismo maduro, ya naturalmente más vulnerable a la inflamación, esto puede acelerar los dolores articulares, la hinchazón e incluso aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. Y también está el detalle del sodio. Muchos de estos jugos preparados contienen cantidades considerables de sal, utilizada para estabilizar el sabor. Para alguien que ya tiene la presión alta, consumir este tipo de producto es como dar un paso adelante y dos para atrás. Busca el beneficio de la remolacha, pero le entrega a su cuerpo un exceso de sodio que sabotea el corazón. El marketing, sin embargo, es seductor. Los envases hablan de energía inmediata, 100% natural, hecho con remolachas seleccionadas. Pero rara vez destacan lo que realmente importa, los aditivos que inflaman, los azúcares que desequilibran y la pérdida de nutrientes esenciales. Y aquí está el mayor peligro: muchos adultos mayores cambian la raíz fresca por el jugo preparado pensando que están simplificando su rutina. Lo que hacen, en la práctica, es sustituir un alimento poderoso por una versión empobrecida, y en algunos casos, perjudicial. Este cambio silencioso puede ser el motivo detrás de dolores persistentes, un cansancio inexplicable e incluso malos resultados en los análisis de sangre. La lección es clara: no se deje engañar por la etiqueta. El verdadero poder de la remolacha está en la raíz fresca, preparada de forma correcta y equilibrada. El resto es una ilusión vendida en botellas bonitas. Pero existe un error aún más sutil: no escuchar al cuerpo. Muchos adultos mayores presentan síntomas claros de que la remolacha no está siendo bien digerida o absorbida, pero ignoran estas señales. Y esta sordera a las alertas del organismo puede costar cara. El cuerpo habla todo el tiempo. Cada molestia, cada alteración en su ritmo normal es un aviso de que algo necesita atención. Pero, en la prisa del día a día o en la creencia de que son cosas de la edad, muchos adultos mayores terminan ignorando señales importantes. Y cuando se trata del consumo de remolacha, este silencio puede costar caro. La remolacha, rica en fibra y sustancias bioactivas, puede ser difícil de digerir para algunas personas. ¿El resultado? Exceso de gases, hinchazón abdominal, cólicos o incluso episodios de diarrea. Parecen molestias menores y pasajeras, pero cuando se repiten, revelan que el cuerpo no está manejando bien la forma, la cantidad o la frecuencia con la que se consume el alimento. Aún así, la mayoría sigue adelante, creyendo que es normal. Otra señal común es el cambio de color en la orina y las heces. El tono rojizo después de consumir remolacha puede asustar, muchos piensan inmediatamente en sangre. Pero, con el tiempo, esta alteración pasa a ser ignorada. Y aquí está el peligro: el hábito de no investigar puede llevar a los adultos mayores a confundir síntomas inofensivos con señales de enfermedades graves, o peor, a tardar en buscar ayuda cuando el cuerpo realmente está pidiendo socorro. También están las señales más sutiles: un cansancio repentino después de tomar jugo de remolacha, un ligero dolor de cabeza, palpitaciones. Son reacciones que pueden indicar una caída de la presión o desequilibrios en la glucosa. Sin embargo, como estos síntomas a menudo desaparecen rápidamente, terminan siendo minimizados. ¿El resultado? El organismo sigue siendo sobrecargado en silencio, mientras la persona pierde la oportunidad de ajustar su dieta de forma preventiva. Ignorar estas señales es como conducir un coche con la luz de advertencia encendida en el tablero. Se puede seguir andando unos kilómetros más, pero tarde o temprano el problema explotará. El cuerpo humano funciona de la misma manera: envía mensajes, y cuando esos mensajes no son escuchados, los convierte en gritos en forma de enfermedades más serias. La buena noticia es que escuchar al cuerpo no requiere exámenes sofisticados, solo atención. Si la remolacha le genera malestar, reduzca la porción, alterne los métodos de preparación, combínela con otros alimentos que suavicen el impacto digestivo. Si la presión baja o la glucosa oscila, registre estos episodios y comparta la información con su médico. Son medidas simples, pero que pueden evitar complicaciones mayores. La sabiduría en la madurez reside precisamente en esto: no en acumular información, sino en aprender a interpretar el propio cuerpo como una guía.
Cada reacción es una pista, cada síntoma es un aviso. E ignorarlos puede ser tan peligroso como exagerar en la dosis. Pero hay otro error aún más común, y que pocos perciben: combinar la remolacha con alimentos que sabotean su absorción. Es como preparar un plato saludable, y sin saberlo, anular casi todos sus beneficios. De nada sirve elegir un alimento poderoso si, al ponerlo en el plato, lo mezcla con algo que reduce su fuerza a la mitad. Y eso es exactamente lo que sucede con la remolacha cuando se combina con ciertos ingredientes. El error no está en comer la raíz, sino en neutralizar sus beneficios sin siquiera darse cuenta. Uno de los ejemplos más comunes es consumir remolacha junto con lácteos como quesos, leche o yogur. Parece inofensivo: una ensalada con queso fresco, un batido con leche. Pero la ciencia muestra que el exceso de calcio puede dificultar la absorción del hierro presente en la remolacha. Este hierro es una de sus grandes ventajas: ayuda en la formación de glóbulos rojos, mejora la oxigenación y combate la fatiga. Pero cuando se junta la raíz con un alimento rico en calcio, el hierro simplemente no se aprovecha como debería. Es como si la comida perdiera parte de su valor sin previo aviso. Otro error es mezclar la remolacha con comidas pesadas, cargadas de grasas saturadas. En estos casos, el organismo dirige su energía a digerir la grasa, dejando de absorber los antioxidantes y las vitaminas de la raíz. El resultado: en lugar de limpiar y proteger, la remolacha termina siendo absorbida por el peso de otros excesos. Y también están las combinaciones con azúcar, ya sea en un jugo endulzado o en postres coloridos. Además de aumentar la carga glucémica, el azúcar provoca inflamaciones silenciosas que anulan parte del efecto antioxidante de la remolacha. En otras palabras, lo que debería proteger contra el envejecimiento prematuro puede terminar acelerando ese proceso. Por otro lado, existen combinaciones inteligentes que potencian los beneficios. Un ejemplo es consumir la remolacha junto a fuentes de vitamina C, como naranja, limón o pimiento. La vitamina C aumenta significativamente la absorción del hierro, transformando una simple comida en un verdadero refuerzo para la sangre y la energía. Otra estrategia es unirla a hojas verdes, que equilibran las fibras y los minerales, creando un plato más completo y de fácil digestión. Este cuidado es aún más importante después de los 60, cuando la absorción de nutrientes disminuye naturalmente. Cada comida debe ser pensada no solo por lo que ofrece, sino por cómo los nutrientes interactúan entre sí dentro del organismo. Es en este detalle donde se gana o se pierde vitalidad. Por eso, si conoce a alguien que le encanta comer remolacha, pero quizás esté cometiendo estos errores de combinación, comparta esta información con esa persona. Muchas veces, un simple consejo como este puede cambiar su forma de alimentarse e incluso prevenir problemas serios en el futuro. Y aquí viene un detalle sorprendente: no basta con pensar en las combinaciones, también hay que fijarse en el método de preparación. Cocinarla en exceso o consumirla cruda en demasía puede transformar a la remolacha de amiga en enemiga. Y ese es el próximo error que debemos revelar. La remolacha es una raíz poderosa, pero también sensible. La forma en que la prepara puede determinar si entregará sus nutrientes o los perderá por el camino. Y este es un error común: cocinarla demasiado o consumirla cruda en exceso, creyendo que cuanto más natural, mejor. Comencemos por el exceso de cocción. Cuando la remolacha se hierve durante mucho tiempo, una buena parte de las vitaminas hidrosolubles, como la vitamina C y parte del complejo B, se pierde en el agua. El líquido queda colorido y vibrante, pero junto con el color, se lleva nutrientes preciosos. Al final, el plato puede tener una apariencia saludable, pero con la mitad de la fuerza real que debería ofrecer. Es como preparar un medicamento y desechar parte del principio activo por el desagüe. El otro extremo también conlleva riesgos: consumir remolacha cruda en exceso. Aunque así se conservan los nutrientes, la raíz cruda es más difícil de digerir y puede causar molestias intestinales, gases e incluso irritación estomacal. Para los adultos mayores, cuyo sistema digestivo ya no es tan eficiente, este impacto puede ser aún más intenso, convirtiendo un alimento funcional en una fuente de incomodidad. La solución está en el equilibrio y en la técnica correcta. Cocinar la remolacha al vapor o asada preserva muchos más nutrientes que hervirla durante largos minutos. Además, cortarla en trozos grandes o cocinarla con la piel ayuda a reducir la pérdida de vitaminas. Es un detalle simple, pero que marca toda la diferencia. Otro consejo importante es variar la preparación. Un día, en ensaladas crudas y finamente ralladas; otro día, cocida al vapor en pequeñas porciones. Esta alternancia garantiza tanto la preservación de los nutrientes como una buena digestibilidad. La diversidad es el secreto de la salud, y esto no solo se aplica a la remolacha, sino a todos los alimentos que fortalecen nuestras defensas naturales. Mucha gente no se da cuenta de que incluso el aderezo puede influir. El uso de limón o vinagre, por ejemplo, además de realzar el sabor, ayuda en la absorción del hierro.
Son pequeñas elecciones que, sumadas, hacen que cada comida sea más poderosa y funcional. El error en la preparación no es solo una cuestión de sabor, sino de salud real. Al insistir en prácticas inadecuadas, usted podría estar desperdiciando justamente lo que más necesita en esta etapa de la vida, nutrientes capaces de proteger el corazón, mejorar la memoria y dar la energía para vivir con vitalidad. Y hay un detalle curioso más, la intensa coloración de la remolacha, que a menudo engaña tanto al cuerpo como a la mente. Este color tan llamativo puede generar sustos innecesarios o esconder señales graves. Es de eso que debemos hablar ahora. Pocos alimentos tienen un color tan intenso como la remolacha. Este rojo profundo, casi púrpura, es señal de potentes antioxidantes llamados betalainas, capaces de combatir la inflamación y proteger las células contra el envejecimiento prematuro. Pero esta misma coloración vibrante puede convertirse en un susto, y en algunos casos, en una peligrosa trampa para la salud. Muchas personas notan, después de consumir remolacha, que la orina o las heces se tiñen de un color rojizo. Este fenómeno se conoce como veturia. A algunas personas les ocurre siempre, a otras, solo ocasionalmente. El problema no está en el síntoma en sí, que es inofensivo, sino en cómo se interpreta. Los adultos mayores que no conocen esta posibilidad pueden creer que están eliminando sangre, y el miedo inmediato se apodera de ellos. La ansiedad aumenta, y en algunos casos, incluso genera visitas innecesarias a la sala de emergencias. Por otro lado, el efecto contrario es aún más peligroso. Quienes ya se han acostumbrado a ver la orina o las heces rojizas después de comer remolacha pueden ignorar señales reales de sangre en el sistema urinario o digestivo. Y aquí está la trampa. El cuerpo puede estar tratando de advertir sobre algo serio, una infección, una úlcera, un tumor, pero la persona, creyendo que ves solo la remolacha, deja pasar la alerta. El resultado puede ser un diagnóstico tardío, con graves consecuencias. Esta es una de las mayores paradojas, el mismo alimento que fortalece las defensas puede, por su color, camuflar problemas serios. Por ello, la recomendación es simple y directa: si la coloración roja persiste por más de 48 horas después de su consumo, o si viene acompañada de dolor, fiebre, debilidad o pérdida de peso, consulte a un médico de inmediato. No atribuya todo a la remolacha sin investigar. El cuerpo rara vez envía señales sin motivo. Otro punto importante es el impacto psicológico. Muchos adultos mayores relatan que, al ver este cambio de color por primera vez, sintieron un miedo intenso, creyendo que estaban ante una hemorragia. Este estrés no solo perjudica el bienestar emocional, sino que también puede elevar la presión, acelerar el corazón e incluso perturbar el sueño. Entender que la remolacha puede provocar este efecto ayuda a evitar sustos innecesarios. Pero, atención, no porque la remolacha pueda engañar a la vista debe usted relajarse e ignorar las señales del cuerpo. El equilibrio está en aprender a diferenciar lo que es normal de lo que no lo es. Esta vigilancia puede salvar vidas, especialmente después de los 60, cuando cada detalle cuenta. E incluso sabiendo esto, muchos todavía cometen un error clásico: creer que pueden consumir remolacha todos los días, en grandes cantidades, sin variar los alimentos. Este hábito, aparentemente saludable, puede limitar los nutrientes y sobrecargar el organismo. Existe una creencia peligrosa que muchos adultos mayores mantienen: si un alimento es saludable, puedo comerlo siempre, sin límite. La remolacha a menudo cae en este mito. Por ser vista como un superalimento, mucha gente la incluye en su plato a diario, ya sea en el jugo de la mañana, en la ensalada del almuerzo o incluso en la cena. Lo que parece disciplina, en realidad, puede ser un exceso. El cuerpo humano necesita variedad. Cada verdura, cada fruta, aporta nutrientes diferentes que se complementan para mantener activas las defensas naturales. Cuando alguien insiste en un único alimento, renuncia a esa diversidad y corre el riesgo de crear desequilibrios silenciosos. En el caso de la remolacha, el consumo exagerado aumenta la ingesta de oxalatos, que ya vimos que están relacionados con los cálculos renales. Además, la repetición constante puede sobrecargar el hígado y desequilibrar la glucosa. Otro punto es el riesgo de monotonía nutricional. Cuando el plato siempre repite el mismo ingrediente, otros nutrientes dejan de estar presentes. Vitaminas como la K, que se encuentra en las hojas verdes oscuras, o antioxidantes como el licopeno del tomate, empiezan a escasear. Es como intentar construir una casa usando solo ladrillos, sin cemento, sin hierro, sin madera. El resultado es una estructura incompleta, frágil y vulnerable. El exceso de remolacha también puede enmascarar otros problemas. La energía extra que algunos reportan tras el consumo diario puede estar ocultando síntomas de fatiga o de bajadas de presión que tienen otra causa. Al atribuirlo todo a la fuerza de la remolacha, muchas personas dejan de investigar desequilibrios reales. La clave está en la moderación y la alternancia.
En lugar de consumir remolacha todos los días, intercálela con otras hortalizas, zanahoria, calabaza, batata, chayote, ñame. Cada una aporta minerales y antioxidantes diferentes, garantizando que el cuerpo reciba un menú completo de nutrientes. Esta diversidad no solo fortalece las defensas naturales, sino que también mantiene el paladar estimulado y la digestión más ligera. Piense en su plato como una orquesta. Si solo un instrumento toca sin parar, la música pierde su armonía. Pero cuando todos entran en sintonía, el resultado es equilibrio, belleza y fuerza. Así es como debe funcionar la alimentación después de los 60, una orquesta de nutrientes, no un solo repetitivo que sobrecarga el cuerpo. Este error, del consumo diario y sin límites, cierra la lista de trampas silenciosas que convierten a la remolacha de amiga en enemiga. Pero antes de terminar, es hora de atar todos los cabos, entender cómo transformar esta raíz en una verdadera aliada, evitando los 12 errores y cosechando solo los beneficios. Después de repasar cada una de estas trampas, queda claro, la remolacha no es una villana, pero tampoco es una heroína incuestionable. Es como una herramienta poderosa, capaz de construir vitalidad o de causar estragos, dependiendo de cómo se utilice. Y es aquí donde reside la sabiduría, en transformar un alimento común en un aliado inteligente, y no en un riesgo silencioso. A lo largo de esta guía, ha visto cómo los pequeños detalles lo cambian todo. La cantidad correcta protege, el exceso desploma la presión. La combinación equilibrada potencia, la mezcla con azúcar y lácteos sabotea la absorción. La preparación adecuada preserva los nutrientes, la cocción exagerada los destruye. La atención al cuerpo revela señales importantes, la negligencia las convierte en crisis. Cada uno de los 12 errores que hemos revelado demuestra el mismo principio, la salud no está solo en lo que come, sino en cómo lo come. Y para quienes ya han pasado de los 60, este cuidado es aún más esencial. El cuerpo cambia, la digestión se ralentiza, los riñones y el hígado necesitan más atención. Pero, al mismo tiempo, también es la etapa de la vida en la que la sabiduría puede guiar mejores elecciones. Saber equilibrar la remolacha, sin exageraciones, sin ilusiones, es una forma de respeto al propio cuerpo y de construcción de una longevidad activa. Piense en ello como un pacto silencioso entre usted y su salud. Cada vez que pone un alimento en su plato, elige entre fortalecer o debilitar sus defensas. La remolacha puede ser su aliada, siempre que se use con conciencia. Dosis pequeñas, combinaciones inteligentes, preparación cuidadosa y atención a las señales del organismo. Esa es la receta para cosechar solo beneficios, más energía, mejor circulación, una memoria más clara y un cuerpo más protegido contra la inflamación. Y recuerde, nadie necesita buscar la perfección, solo el equilibrio. No se trata de eliminar la remolacha de la dieta, sino de evitar los errores que la convierten en una enemiga. Con elecciones simples, usted garantiza que cada comida trabaje a su favor, fortaleciendo no solo el cuerpo, sino también la confianza de que está en el camino correcto. Si este contenido tuvo sentido para usted, considere compartirlo. Cada información está diseñada para aportar claridad, prevención, vitalidad después de los 60, traduciendo la ciencia en consejos prácticos que pueden transformar vidas. Al difundirlo, se asegura de que otras personas no se pierdan una guía que puede proteger su salud e incluso revertir problemas antes de que se agraven.